Empezamos la segunda parte de la tarde de estas jornadas que la primera mitad estuvo, según yo por lo menos, estuvo muy entretenida. Espero que la hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. En esta tarde vamos a tener dos paneles. El primer panel sobre tecnología, responsabilidad y derecho penal. Y el segundo sobre infancia, trabajo y publicidad digital. Pero como le adelantamos en la mañana abrió la Contralora General doña Dorothy Pérez, y ahora vamos a abrir, se abrió como lo más potente que teníamos en derecho, y ahora vamos a abrir como lo más potente que tenemos en desarrollo de Legal Tech, si podríamos llamarlo así, que viene Felipe Torres, quien es ex ingeniero de OpenAI, lo cual además es súper interesante que nos cuente un poco eso, y actualmente cofundador de Skyward, junto con Opli, o Cristian Oplinger, para decirle formalmente, para no decirle Opli. Así que partimos con Felipe y después damos el pie a los paneles. Muchas gracias. Sí, creo que hay uno acá, ¿no? Antes de pasarlo, pero solo para monitorearnos. Eso yo. Espectacular. Ya. ¿Cómo están todos? Espero ya más relajaditos posterior al almuerzo. Se fijan, creo que tengo que ser el único con polera. Quizás veo gente con manga corta, pero así como... Ah, miren, ahí veo un par de personas. Espectacular. Un poco atípico, mis tipos de charlas, las presentaciones usualmente que yo hago son frente a otros informáticos, frente a otra gente que hace ingeniería. Entonces mi estructura de charla es un tanto distinta. Le decía ahora a Opli, la manera, la estructura un poco de conversación, de presentación, etcétera, es entretenido ver un mundo distinto. Pero eso, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, a ustedes por asistir. Es interesante quizás la inteligencia artificial, pero venir a ver una charla de alguien que quizás no tiene nada que ver, me refiero, o que tangencialmente toca su área. Pero eso, les agradezco mucho. Hoy día un poquito de lo que vamos a hablar es cómo hemos visto nosotros, incluso esto no es un absolutismo, me refiero, pero cómo hemos visto nosotros desde el desarrollo de esta empresa la transformación en la profesión legal. Y cómo lo hemos visto desde que yo estaba en OpenAI, ahora cómo lo hemos visto desde esta empresa y dónde un poquito vemos para dónde va la cosa y dentro de tanta gente con la que hemos conversado, cómo va evolucionando. Entonces el de ahí soy yo, abajo, con harto menos pelo. Les contaré, esa foto es de hace como un año más o menos. Soy ingeniero chileno, vivo en San Francisco con mi señora, mis dos gatos. Soy alérgico a los gatos, entonces es bastante agradable además esa casa. Eso, me gusta mucho trabajar con comunidades. Hay una parte de mí que es trabajar en Estados Unidos, me refiero a ser un puente de conexión con gente que hace cosas acá en Chile y un poquito tratar de desmitificar que, porque Estados Unidos es una lumbrera de gente, etcétera, y no tenemos mucho que envidiarle, salvo quizás recursos monetarios. Pero eso, trabajé en OpenAI, si conocen Brex, una empresa súper entretenida, pero básicamente hacemos fintech. Y hoy día Skyward con un par de chicos. Eso, un poquito la conversación de hoy día es inteligencia artificial en 5 minutos, algo súper rápido, no quiero extenderme mucho en esto, podríamos hablar harto, me refiero, de los detalles, etcétera. Pero eso, una versión súper rapidita. Después, inteligencia artificial más derecho, quizá un poco de caso de uso, impacto en la profesión, y después el futuro. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Hacia dónde vamos? Y un poco qué puedo hacer yo y yo como organización. Eso, inteligencia artificial en 5 minutos, súper simple, pero esto es para que conozcan este término. Van a escuchar esto el resto de este año. Inteligencia artificial es distinto que Machine Learning, es distinto que LLMs, como lo entendemos nosotros, no como lo entienden ustedes, me refiero. Hay otro, aquí tengo entendido, me refiero que LLMs existe algo en el área, me refiero que era antes. Pero eso, que también son distintos a los chatbots y que son distintos a los agentes de inteligencia artificial. Es una definición súper específica quizás, y un poquito que nos atañe más a nosotros como industria de informática, de ingeniería, pero el gran detalle es que es un poco la estructura vertical que existe. Si se fijan un poquito, siendo un poquito genéricos, pero la inteligencia artificial realmente, por texto, no es lo que decimos hoy día nosotros todos como inteligencia artificial. Esto es un chat de AI. Sí, el lenguaje evoluciona,
esto es lo que le vamos a decir a AI ahora en adelante, está muy bien. Pero textualmente me refiero a inteligencia artificial es un sistema que toma decisiones proactivas, que no hay que estarle haciendo un input de algo, y que ocupa herramientas para afectar el sistema, o que ocupa herramientas para afectar, me refiero al mundo real. Machine Learning, me imagino que quizás ya lo tienen un poquito entendido, pero es un sistema que aprende de la data, no toma decisiones, no de reglas que uno les va diciendo, sino que toma decisiones en base a data. Y uno entrena estos modelos de Machine Learning, en muchas matrices y cálculos, etcétera, para que tomen decisiones en cuanto a datos, no en cuanto a una pregunta, o no en cuanto a decisiones como lógicas, lo que los vuelve un poquito menos deterministas. Los LLM son una aplicación de Machine Learning, por eso los tengo un poquito como en verticalización, y son específicamente en base a texto. Básicamente se llaman Large Language Models, son modelos grandes, y básicamente lo que hacen es predecir la próxima letra que viene, el próximo token, el próximo pedazo de texto que va a aparecer. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si se fijan ahí abajo existen chatbots, agentes y herramientas. Están un poquito en esta partecita de abajo porque chatbots es lo que era ChatGPT hace 1 año y medio o 2 años. Básicamente un pedazo de texto que yo le pregunto y me responde. Súper bien, lo hemos visto en casi todos lados, me refiero, y será cada vez que ustedes hace un tiempo se metían a la página del ISAPRE y te preguntaban abajo, oye, ¿necesitas ayuda? Usualmente en un chatbot. Antes de mandarte con alguna persona, me refiero a hacer un chatbot. ¿Cómo evolucionó esto? Me refiero al utilizar estos lenguajes o modelos de lenguajes. Existe o apareció este concepto que se llaman agentes, que básicamente son una implementación de un LLM que es capaz de utilizar herramientas, como mandar correos, revisar tu calendario, crear una cita en Zoom, no sé. Y si se fijan un poquito, cuando yo hablé de los sistemas, me refiero de la inteligencia artificial arriba, que era un sistema que puede impactar en el mundo, que toma decisiones, es re parecido a lo que le decimos abajo a agentes. Es un sistema, yo le pregunto cosas, utiliza herramientas, me refiero, para causar un impacto, me refiero en el mundo real. Estamos cerca de la definición textual. Y la diferencia realmente ocurre mucho más en la capacidad de análisis que tienen estos sistemas, en la capacidad de procesamiento y cómo realmente toman decisiones, cuánto tiempo pueden correr, y básicamente en el input que uno les da. En los agentes y en los chatbots es necesario que usualmente yo tenga un input. En estas otras cosas, el agente o la inteligencia artificial podría tomar decisiones porque se le ocurrió. Un poquito la manera en que nosotros de repente podemos tomar decisiones o tener ideas o pensamientos sin realmente un input externo. A grandes rasgos, entonces, lo que hoy día vemos como AI, inteligencia artificial, son chatbots cuando no tienen herramientas. Y cuando tienen herramientas y pueden hacer cosas como agéndame algo, son agentes. Gran pequeña diferencia, pero es importante un poquito para lo que vamos a hablar más adelante. Eso, básicamente, hoy día lo que entendemos por inteligencia artificial son agentes. Y quizás volviendo o haciendo un pequeño detalle, hay una cosa que es re entretenida de los modelos o de los Large Language Models hoy por hoy. Quizás no es nada nuevo, me refiero, ustedes han escuchado que predicen texto, que entienden estos grandes pedazos de texto y que son capaces de leer documentos, etc. La ventaja, como el core de por qué son... Voy a volver. Ahí está. El core de por qué son ventajosos los modelos de lenguaje o los grandes modelos de lenguaje es porque te permiten agarrar data desestructurada y estructurarla. Esa diferenciación, me refiero, que pueden hacer muchas cosas, me refiero, pero esta diferenciación tiene una implicancia súper importante en sistemas como legales, en sistemas educacionales o en salud, por ejemplo. En informática fuimos los primeros un poquito que agarramos esto, que esto le pasa un pedazo de código que tiene cierta estructura, me refiero, pero no deja de ser un trozo de código gigantesco, y el LLM es capaz de entenderlo y de generar un output estructurado. La traducción de esto podría ser, tengo 6 PDF y 2 fotos, esta cosa es capaz de entenderla y entregarme algo estructurado de vuelta. Le paso 2 radiografías, capaz de entenderlas y darme algo estructurado de vuelta. Esa es como la gran utilidad, me refiero, en el mundo real de los LLMs como tal. Un poquito la aplicación en derecho, y esto es un poquito lo que hemos visto ya entrando ya como en materia, para salir de lo que es inteligencia artificial. Pero hemos visto mucha presión de muchas verticales, básicamente, o de muchas áreas, pero una que es importante, me refiero, que quizás a ustedes les atañe más, pero el derecho en general.
No tengo que decirles a ustedes que hay un alto nivel de competencia entre diferentes estudios jurídicos, pero quizás es más importante que esto se traduce en más lados, que es que el talento legal específico no escala. Es traducible en muchas otras áreas. Tú tienes un nivel de especificidad o un nivel de conocimiento específico, me refiero, en un área. Eso es complicado escalar, porque tenéis que pasar harto tiempo, me refiero, aprendiendo algo, meses, pasáis estudiando. No les tengo que decir a ustedes lo que se pasa estudiando. Pero básicamente eso es súper complicado escalar, y para escalarlo tenéis que contratar más gente. Tenéis que traer a más gente, o contratar a un cabrón más joven y entrenarlo durante no sé cuántos años, me refiero, para que tenga un nivel de conocimiento específico en un área, que no es solo la parte teórica, pero es la parte práctica, el entender cómo se hacen las cosas, cómo impactan de repente, ¿cachai?, fuera de la teoría. Otras cosas que nosotros hemos visto que son como inputs externos de por qué hay una presión para cambiar, es que la regulación está creciendo muchísimo más rápido de lo que podemos todos adaptarnos, y específicamente en este caso equipos legales. Una, porque la inteligencia artificial se está metiendo en todas las áreas, y eso está forzando a los reguladores en general a crear más cosas, a tener que moverse más rápido. Hay toda una discusión si son buenas las regulaciones que estamos creando o no, pero al mismo, independiente de eso, me refiero, están avanzando mucho y se están generando muchas más discusiones frente a eso y cómo generar o regular el impacto que todos estos sistemas van a tener en diferentes áreas. Eso. Esta última parte, les quiero contar básicamente que la inteligencia artificial está cambiando la composición del empleo. Me voy a detener un segundito para mostrarles un gráfico. Como informáticos nos pusimos la soga al cuello los primeros. Entonces les voy a comentar un poquito qué es lo que está pasando allá. Este gráfico es normalizado, pero es la gente que hemos contratado en diferentes años, abajo de unos años, por grupo etario. En informática, si se fijan, esta barrita azul de ahí es la gente junior que hemos ido contratando a lo largo del año. Partiendo de una base, me refiero ahí, normalizada, y después diciendo ya a lo largo de los años cuántos más hemos contratado. ¿Se fijan? Antes de esa barrita, estamos todos más o menos igualitos. Han crecido, han bajado, pero se han mantenido más o menos en la línea. De ahí para adelante, hay un decrecimiento importante de que ya no estamos en informática, hemos contratado un 20% menos de juniors pasados los años. A mí me da un poquito de cuco, me refiero, me gustaría ser un junior en informática no es por hoy. Pero eso se está pasando en otras profesiones. Mira, acá abajo me refiero a estos customer service. Es un 10% menos de gente que hemos contratado. No es por meter miedo, ojo, no es esa un poco la idea. Pero es la realidad un poquito de los sistemas, para contarles de repente una infidencia, ¿no? Algo quizás más personal. Nosotros partimos esta empresa con los chiquillos como en diciembre. En enero, la verdad, en el 4 de enero. Nos pusimos básicamente a generar cosas, levantamos algo de capital, hablamos con gente, etc. Más o menos como en marzo yo dije, oye, contratemos gente. Y en mi cerebro dije, hay una parte que dije, contratemos gente junior, o sea, creemos básicamente este pipeline de gente, ayudemos gente, ¿cachai? Como a crecer un poquito en el ecosistema, de paso podemos estructurar lo que hay en las problemáticas que nosotros vemos importantes dentro de la empresa. Y agarré además, en paralelo, cuando empecé a entrevistar gente, que igual comí tiempo, además agarré en paralelo ocupar un sistema que se llama Devin. Si les vaya a saber uno si les ha sonado, pero Devin fue el primer agente de inteligencia artificial creado específicamente para código. $500 al mes. Y no pude justificar contratar gente monetariamente hablando. Emocionalmente, de verdad quería, pero no podíamos. Porque podía hacer la misma pega de 5 cabros con un puro agente. Ahora, caveat con eso, si uno de estos cabros hubiera venido con este agente, la historia hubiera sido distinta. O sea, si esta persona supiera, me refiero, a ocupar este agente, hubiera sido, bueno, o sea, obvio, es muchísimo más fácil para ti ir aprendiendo, iterando cosas, etc. Pero para mí, como más experimentado, podía perfectamente mandar a estos agentes a correr. De hecho, conversábamos de repente, ya me estoy extendiendo por otro lado, pero conversábamos en la noche con los chiquillos y decía, me voy a acostar, voy a dejar a la gente corriendo. Mandáis un mensaje de voz y corrías tú durante la noche y en la mañana llegáis con una solución. Y era algo que de repente un cabro le iba a demorar una semana, pero como uno cacha, tenía el contexto de otras cosas, podéis saber qué cosas decirle a la gente para que ejecutara. Eso es lo que está ocurriendo hoy por hoy. Lo otro que hemos detectado un poquito es que el área legal posee un súper bajo nivel de adopción de tecnologías. No es nuevo, me refiero, esto para gente que ha estado un poquito más años en el ecosistema, en general es un poquito más reacio a la adopción tecnológica avanzada, no que no ocupemos
computadores, ni Google Docs, etc. Pero en general, esto no es un cuadro final de paso, o sea, de aquí para abajo hay hartas más cosas, pero era un poquito larga la tabla, entonces si lo cortábamos ahí, o sea, no hacía entender mucho. Pero si se fijan un poquito, estos son verticales un poquito de industria y al lado funciones de negocio. En tecnología, que uno diría que es como donde hay más adopción en general, igual es súper bajo. En comparación, por ejemplo, a marketing y ventas, que está ahí 55% de la gente. Les puedo pasar estos estudios después, me refiero, tenemos los links, esto es como un pequeño extracto. Pero eso, lo que no quiere decir que no se usen estas cosas, ojo. Por ejemplo, muchísimo, me imagino que muchísimos han escuchado de Harvey, no sé si alguien lo ha ocupado acá o no. Así como manitos, mire. ¿Y a alguien le agrada muchísimo? Oh, pequeño gran detalle, está bien, no sé. Pero no es una mala herramienta, de hecho tengo, bueno, quizás después porque para que no quede grabado, pero tengo historias de cuando los chicos de Harvey fueron a presentarnos Harvey y nos pidieron feedback de cómo utilizar los sistemas, de cómo hacer realmente todas estas cosas. Fue súper entretenido. Y vimos un poquito el impacto esto que iba a tener y se lo comentaban, o sea, a gente acá afuera, que está súper bien hecho para la parte anglosajona de la ley. Te metís como en derecho continental y agarráis... No es lo mismo. Y eso fue una de las grandes cosas, me refiero, que me pasaron a mí cuando empecé a conversar con estos chicos. Aquí hay algo que deberíamos empezar a solucionar. Otro de los casos que a mí personalmente me gusta mucho, a los chicos también, Norm AI, que básicamente tienen agentes especializados en ciertas áreas de inteligencia artificial. Como hablábamos antes de agentes, esto es un agente súper específico de tal regulación. Partieron como con temas financieros en Estados Unidos y básicamente ahí están, eso es todo lo que están haciendo. Y es un agente específico de temas regulatorios. CoCounsel, creo que hasta lo escuché hoy día que afuera un par de veces, me refiero, lo conversamos, súper bueno, con mucha data específica, me refiero, como un dataset más cerrado. Una de las cosas que conversamos acá afuera, no me acuerdo con quién le estaba hablando, Harvey tiene una interfaz de usuario súper cómoda en comparación a muchas de las otras herramientas. Y ha sido súper sorprendente para nosotros darnos cuenta que esa es nuestra tesis original. Que hicimos, el problema no es que la gente no tenga capacidad de ocupar agentes. Es como que, todos me refiero, habremos ocupado ChatGPT, le habremos mandado un mensaje, habremos ocupado Claude, no sé. Pero el problema no es el saber ocupar o saber que existe. El problema es tener la capacidad y facilidad de uso y que no te coma más tiempo ocupar el sistema, me refiero, que hacer la cuestión a mano. Y eso es una problemática en sí mismo. Eso, entonces un poquito hoy por hoy, donde nos encontramos en cierto modo y cómo se mueve un poquito la estructura de la profesión, de acuerdo a la desconstrucción súper simple que vamos a hacer y para hacer un paralelo para más adelante. Hoy en día tenéis gente que necesita alguna ayuda. Estoy siendo bastante simplista, yo sé que hay mucho más en esto, pero necesitáis una persona, alguien necesita una ayuda con alguna temática y tenéis gente especialista, tenéis un abogado, un equipo, me refiero, que básicamente son especialistas en cierta regulación, en cierta ley, en cierta área. Pero trabajar en silos de información, lo que es súper normal, todos lo hacemos, todas las áreas, me refiero, o sea, que sería genial, pero el día solo tiene 24 horas, no puedo aprenderlo todo. Pero la gente con la que uno trabaja, me refiero, no tiene claridad de esto. Si quiere que le solucione un problema, me da lo mismo que tengáis que hablar con 14 personas, si eso no es yo como usuario, me refiero, de ustedes del sistema, es como ya bacán. La solución un poquito a eso, que es súper obvia me refiero, pero es que tenéis que conversar, y básicamente todas estas partes interactúan entre sí. Conectáis a quienes conocen, coordinamos, hablemos, esta persona cacha más, ¿dónde te puedo recomendar a esta persona? Ni un problema. ¿Cómo nosotros vemos que esto se va a traducir en alguna estructura, me refiero, en el futuro? Es con esta lectura. Es lo que hemos visto y creemos que para allá va la cosa, y es un poquito también lo que hemos empezado a construir. Hoy en día, Denis, y se fijan en el paralelo, pero tenéis gente específica con esto. Yo creo que así es donde vamos a llegar. Básicamente tenéis gente o agentes específicos que van a ser específicamente conocedores de alguna regulación, de algo en el concreto. Va a tener una persona o un superagente que va a ser capaz de coordinar estas cosas. De la misma manera, retrocedí acá dos, que tenía ahí un cierto nivel de comunicación acá. Este nivel de comunicación de aquí va a ocurrir muchísimo más rápido. 0 reuniones, me refiero, cosas de segundos en vez de días de, es que no tengo, es que tengo que salir, es que tengo que llevar a los niños al colegio, no sé. Pero todo ese estilo de cosas, me refiero, no van a ocurrir acá. Y si se fijan, me refiero, hay una persona aquí que va a ser capaz de titiritear un poco esta serie de agentes. No estoy
tratando de nuevo de meter miedo, esto es lo que nos pasa a nosotros como informáticos, esto es lo que yo hago hoy por hoy, me refiero, yo no les puedo mostrar mi computador, me refiero, quería mostrarles, pero yo le hablo a mi computador hoy día, un comando me refiero, le hablo, ranteo 10 minutos, no sé, hablo, se desconstruye esto en un pedazo de texto, lo mando a un agente de inteligencia artificial, hace cosas por mí. Esa estructura es porque yo hablo más rápido de lo que escribo y después leo más rápido de lo que escucho. Entonces es voice in, text out, esa estructura de trabajo, facilísima. Tiráis 3, 4 carriles de conversación, los agentes nacen, después volvís, me refiero, con información. Eso va a ser una persona, me refiero, que sepa blandir estas cosas muy bien. Pero más importante, este agente tiene contexto, me refiero, de la empresa que existe por defecto y que de repente uno no tiene, por osmosis, ¿no? Porque no lo tenéis todo, porque no cacháis política y cosas que tenéis documentadas, no sé. Eso. Entonces, ese es un poquito el futuro de hoy en día, como esta idea de superagente. Las cosas que va a poder hacer. Y quizás de repente hasta se les dice solo agentes, donde hay que, sí, por detrás tienen agentes también, pero básicamente este superagente, cosas como detectar cambio normativo, va a cambiar la ley en 6 meses, este es el proyecto de ley, de repente si hay un proyecto de ley, definamos un poco qué son las cosas que deberían cambiar dentro de una empresa, antes incluso de que el proyecto de ley esté finalizado y que se vaya a implementar, etc. Bueno, ¿qué tal si este proyecto implicaría que tú como institución, como empresa, como X, deberías cambiar estas 2, 3, 4 cosas? Y eso hacerlo productivamente. Cosas como monitorar riesgos, analizar cambios, así que lo comentaban en sus charlas previamente. Pero eso, entre estas cosas, ponte tú a analizar contextos, para nosotros es que no es algo novedoso, me refiero, y eso es lo que hacemos nosotros nativamente cuando analizamos un problema, pero estamos inmersos dentro de un contexto. Entonces, ser capaz de analizar ese contexto y traerse ese contexto dinámicamente es algo que estos agentes pueden hoy por hoy hacer y que a grandes escalas, me refiero, van a poder hacer mejor. Pero creo que esta es la parte donde yo me quiero detener. Y que es donde el gran tema que hemos visto en muchas áreas, me refiero, no solo me refiero en el área legal, pero han ocupado ChatGPT y que te dice, excelente idea. No. Eventualmente uno le puede decir, o sea, contraargumento, dime cosas de vuelta, ¿cachai? No estés de acuerdo conmigo, lo cual está súper bien. Entonces estos agentes no solo, la idea es que presenten esta contraargumentación y que digan, no, es esto, sino que después digan, puta, pero lo que tú deberías hacer es esto. Onda, el cambio específico, en vez de decirte esto está mal, decirte esto está mal y lo que deberías hacer tú para tu caso específico en tu empresa es esto, y aquí tenía una sugerencia de los cambios de políticas internas que deberías realizar. Eso es un valor agregado al negocio. Y eso yo creo que es una diferencia que nosotros hemos visto en el área de informática, es como, este es mi silo de área de información, de informática, y cuando me empiezo a juntar como con otras áreas, esa desdibujación o ese blurring que ocurre, me refiero, entre las verticales, los agentes son re buenos para entregarte el contexto necesario para pasar esa comunicación hacia el otro lado. En este caso me refiero, no es solo háblame de texto, es propóneme casos específicos, ¿cachai? Como dentro de la problemática de negocio. Eso, y quizás esto es un poquito como hemos visto y dentro de nosotros como Skyward y dentro de nuestra evolución en OpenAI, como hemos visto un poquito el rol, y quizás esto va de la mano con lo que yo decía de ser un poquito más titiritero, vaya a pasar de, que tengo que revisar este documento, tengo que analizar, tengo que crear este documento, este draft de algo. Chao, donde eso no es lo importante. Esto no es por tu cerebro, me refiero, está bien, pero no debería ser ocupado para eso. Va a empezar a haber una estrategia legal a anticipar regulaciones, donde tu tiempo va a estar en ir a hablar con el regulador en vez de veamos cuál va a ser el impacto de esto en tal cliente, etc. Eso, básicamente es liberar tecnología un poquito para lo que importa. Como nosotros, ya, toda esta cosa que de repente es harto texto, que para qué, para nosotros lo importante es este término. Lo tienen que haber escuchado, de hecho algunas personas lo vi mencionar esto, es el human in the loop. Es un término súper de informática, súper de teoría de machine learning, es mantener a una persona en el ciclo de evolución de un agente. Cuando la gente está haciendo cosas, tomando decisiones, etc., la decisión final no puede pasar por la inteligencia artificial sola, porque no es responsable. Quizás vaya a saber en 10 años, no sé. Pero actualmente me refiero a no es responsable de nada. Y los que somos responsables de algo somos nosotros. Entonces, la decisión final del impacto que esto debería tener en algo en la vida real, me refiero, es de alguien, de una persona. Y a esa persona nosotros deberíamos, o es el término que se ocupa, se le llama el human in the loop. Entonces, en el loop agéntico me refiero, human in the loop.
Entonces, después de todo esto que dije, y básicamente de toda esta lectura que hemos hecho, como nosotros vimos la evolución de esto es que el rol del abogado un poquito, o de la profesión legal, es ser este human in the loop. Y lo dijo el decano al comienzo, me refiero, pero hay una capacidad humana que tenemos que estarle poniendo, me refiero a esta nueva evolución tecnológica. Y esa capacidad humana es tener todo este contexto que no existe. A ver, y aquí voy con esto. Una cosa súper importante, cuando yo digo human in the loop, la parte importante acá es el human. Ojo, y es porque hay cosas que no están digitalizadas. Hay cosas que no existen en el gran ethos de data, me refiero, que el modelo puede acceder. Y que son cosas como, la persona con la que tengo que ir a hablar nació su hija hace 2 semanas. Así que está bien, y quizá el modelo puede ser capaz, pero no lo sabe. No sabe, me refiero a la relación que tienes tú con una persona, o los 10 años que lleváis trabajando en una empresa, me refiero a que entendís cómo las interrelaciones personales. Demás. ¿Es algo que podemos digitalizar y podemos meter en el modelo? Sí. ¿Deberíamos? Creo que no vale la pena. Y esa es la parte, me refiero, humana, que es irreemplazable. Y que es lo que nosotros tenemos que traer, me refiero a cualquiera de estos loops de desarrollo de sistemas o de evolución, me refiero a agénticas. Es un poquito el qué podemos hacer. Como organización, quizás, cuando trabajen dentro o quienes trabajan dentro de una organización más grande, es de verdad destinarle tiempo a esto. No sé si esto no les voy a contar nada nuevo, me refiero, y esta analogía la tienen que haber escuchado 500 veces, pero máquinas a vapor y no desaparecieron las carretas, donde siguen habiendo carretas, y ¿cachai? Como que el que aparezca estas evoluciones tecnológicas no quiere decir que van a morir todas las cosas previas. Pero de verdad los que ganaron en esto fueron los giles que dijeron, bueno, metamos esta máquina a vapor, me refiero en un auto, hagamos algo entretenido, ocupemos esto, ¿cachai? En una locomotora. No es la tecnología, es el uso de esta tecnología y meterse lo suficientemente early para entender cómo utilizarla o a gran escala, me refiero en el gran esquema de las cosas. Eso. Una segunda patita, quizás de repente que se puede hacer como individuo, súper personal, pero utilizar cosas de tecnología, me refiero a inteligencia artificial en el día a día. Asistentes de finanzas. Mira, mis acciones quieren que ustedes ocupen ChatGPT, pero pueden ocupar cualquiera, el que se les ocurra. Pero en general ocupar estas cosas, me refiero, lo fuerza a uno a pensar en esta cosa más probabilística, en entender cómo funciona estos sistemas, cuáles son los trade-offs, no quedarse, me refiero, en sistemas, me refiero, un poquito más estáticos. Porque no es que yo no... Esto está y va a seguir avanzando, me refiero. No es que yo quiera decir, no les estoy dando una sugerencia. Esto va a pasar, van a seguir evolucionando, esto va a estar metido en todos lados, o sea, hay que meterse y hay que entender, me refiero a la implicancia de estos sistemas luego. Eso quizás de repente, estas segundas patitas, pero buscar casos de usos aplicados a la industria en la que trabajen, conversar con gente de la industria, me refiero, o de la Organización para Oportunidades de Mejora, pero creo que esto también es muy importante. Una de las cosas que a nosotros más nos sirve, yo trabajaba en el equipo de RLHF, que básicamente es básicamente el equipo que agarra el modelo una vez que está construido y dice, el modelo te puede enseñar a hacer una bomba técnicamente ahora, mira, acotémoslo, que no te diga cómo hacer una bomba, hagamos que vaya por acá, que vaya por acá, que sea educado, que no sea... Entonces ese era un poquito el equipo en el de investigación en el que estaba yo. Y una de las cosas que más nos importaba para que ese modelo, me refiero, fuera correcto y pudiera tomar esta decisión y hacerlo mejor en contar chistes o matemática, ¿cachai? O análisis financiero, era hablar con expertos y que nos dijeran cuál era el problema, hablar con gente literal y después pasarlos a estas personas a un sistema y decirles, ustedes pueden decirle al modelo por qué esta cosa está mal, y ellos implementaban, creaban cosas, creaban modelos básicamente o conversaciones con el modelo para que nosotros entendiéramos en qué parte del modelo estaba mal, cómo mejorarlo. La única manera en que nosotros pudimos mejorar el modelo, en general, fue hablar con gente de otras áreas y entender cómo esto les impactaba a ellos. Creo que eso es re importante en el general, pero hablar con gente que vive esto de otra manera y un poquito mezclarse así con el ecosistema macro. Por eso nosotros vemos de repente quizás estas cosas de una manera y hay otra gente que quizás esto no es ni siquiera un problema, están preocupados de otras cosas. Pero eso es súper un poquito a la rápida y quizás como para dónde hemos visto y para dónde hemos desconstruido un poco que va. Feliz de contar sin cámara más cosas. No, sin problema. Feliz, yo ya murió el NDA creo que hace como 3 meses, entonces no tengo problemas. No, eso. No, muchas gracias por la invitación.
es interesante cómo se presenta algo, cómo se recibe algo, ¿no? Estamos hablando con la Anita y solo teníamos, nos vamos a quedar sin pega. todo lo que pensábamos con la Anita nos vamos a quedar sin pega. Podemos ser el abogado 1. Podemos ser el abogado, pero por un rato. Ese es el tema, por un rato. No, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Interesante más la distinción de funciones, creo que eso va a ser súper interesante. Partimos solamente atrasado 1 hora y cuarto de lo pensado inicialmente con el panel número 3 de tecnología, responsabilidad y derecho penal, así que le pido por favor a los ponentes que puedan pasar adelante, a Matías Vukusic, a Camila Cáceres, a Julián Santana y a Betty Martínez Cárdenas, por favor. Una foto primero, ¿no? Joven Dueñas. Ahí sí, ya. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. La verdad es que esta charla, bueno, primero voy a agradecer en realidad al comité organizador, el almuerzo estuvo muy bueno, el pan con pollo siempre extraordinario en estos eventos. La verdad he comido tanto pan con pollo acá en la Universidad Católica que en realidad me siento en deuda. Y lo otro de esta charla viene a empalmar bastante bien con lo que acaba de exponer Felipe, así que me ahorra en realidad harto contexto de lo que quiero decir ahora. ¿Y qué es lo que quiero exponer? ¿Qué es lo que quiero intentar en estos 10 minutos? Aspiro a presentar una metodología práctica para automatizar el análisis de fichas de jurisprudencia. Y el objetivo es hacer un flujo reproducible, transparente, para que se transforme texto jurídico en conocimiento aplicable con resultados que cualquiera de ustedes que me están escuchando pueden, en ese link que está ahí abajo, está todo construido en el GitHub público para que cualquiera pueda entrar y correr el script con la base de datos que tengan disponible. Y precisamente para hacer data mining, está después, no te preocupes. Y específicamente para hacer data mining, ¿no? Que es lo que voy a estar haciendo, lo que les voy a mostrar en esta presentación, las fichas de jurisprudencia son un insumo ideal, ¿no? Las fichas de jurisprudencia, sabemos los abogados que se hacen mucho y contienen en definitiva un resumen de hechos, fundamentos y decisión de manera breve, estandarizada y comparable, lo que reduce harto el ruido narrativo y facilita la aplicación de minería de texto. Y el propósito, como le decía antes, ¿cierto?, no es reemplazar la lectura legal, sino que es aplicar algoritmos de clasificación automática sobre textos jurídicos. Y eso es en definitiva lo que pretendo hacer. ¿Cómo? Con un flujo bastante directo, que es primero el input, que son esos poliedros que están ahí, que serían las fichas de jurisprudencia en lenguaje natural, que luego son alimentadas a un procesador, que es embudo, que lo que hace es transformar el texto en conocimiento estructurado, y en definitiva entregamos un output, que es un reporte automático de patrones, un informe que perfila cada grupo, resalta específicamente estos patrones comunes y hace diferencias entre ellos. Para que no crean que estoy inventando, ¿ya? Este es un marco metodológico que usé, que es el CRIPS, que es el marco metodológico en ciencia de datos que más se usa. Es bastante viejo, digamos, que es del año 2000, más o menos. Pero todavía se sigue usando a pesar de que hay otros modelos, pero tiene estas distintas etapas, que en el fondo son las que se usan para hacer cualquier proyecto de ciencia de datos. En definitiva, ¿cierto?, la comprensión del negocio y la comprensión de los datos, que vendría a ser una etapa, luego la preparación de los datos, luego el modelado, que es lo más importante, y luego la evaluación y el despliegue, y para que vean que en el centro se quedan los datos, ¿ya?
Bueno, hoy pondré el acento, ¿cierto?, en la preparación modelada de evaluación, pero parto con el objetivo del negocio, que es básicamente qué preguntas quiero responder, que en este caso es, en el caso de derecho, digamos, cuando hacemos el análisis de jurisprudencia, es qué tipo de tendencias me está diciendo la jurisprudencia o estas fichas de jurisprudencia, que tal vez puedo no verlas tan evidentemente, digamos, de la lectura, sino que pueden eventualmente desprenderse de ellas. Y, por supuesto, tengo que acotar estas preguntas a los datos que tengo. Potencialmente, ¿cierto?, uno podría usar cualquier tipo de ficha de jurisprudencia para hacer esto. Tenemos, por ejemplo, este libro de Alfredo Echeverry, que es del año, bueno, reúne sentencias hasta el año 66 y contiene, en definitiva, ¿cierto?, una serie de extractos de sentencias agrupadas por distintas categorías que hizo. Esta es una obra clásica del derecho chileno. Y también existe, digamos, este repertorio de legislación y jurisprudencia, que existen muchos repertorios, ¿no? En varias universidades para la titulación de los alumnos les piden hacer fichas de jurisprudencia, y para no ir más lejos, aquí mismo en Calímaco existe una base jurisprudencial que está disponible para todo el mundo. Bueno, ¿y cuál es la base de datos que usé en este caso para hacer este análisis? Es este, que es el enforcementtracker.com, provided by CMS Law Tax. No, yo no tengo nada que ver con CMS, quiero aclarar, pero esta base de datos estaba extraordinariamente buena y disponible y abierta para hacer análisis de fichas de jurisprudencia. Ya. Bueno, vamos entonces a la preparación de los datos. ¿Qué es lo que primero se hace con los datos? Es que uno tiene que limpiarlos. Ya esta es la parte que en el fondo es menos, la parte tal vez menos glamorosa, digamos, del mundo de la ciencia de datos, la parte que es más fome, que es básicamente limpiar los datos, normalizar, cambiar, digamos, las mayúsculas a minúsculas, eliminar ciertas cosas, y particularmente en este caso es definir un stop list, que lo que hago en definitiva es que tomo determinadas palabras que son palabras de esta área, ¿no?, de área, digamos, de la protección de datos particularmente. Estamos en esta base de datos que es sobre sanciones de GDPR, y elimino, por ejemplo, palabras como data, processing o GDPR, que en el fondo la verdad es que para el análisis que quiero hacer, lo que están haciendo es, están de verdad siendo bastante ruidosas, digamos, no me están dando tanta señal, y por lo tanto ocupo trabajo la base de datos, y básicamente me queda algo como así, ¿no? O sea, en el fondo pasamos, ¿cierto?, de esta base de datos y me queda, digamos, algo así que está relativamente ordenada. Este no es, digamos, el producto final que voy a modelar, pero trato, en definitiva, de acotar los datos para que sean más fáciles de modelar. ¿Ya? Bueno, respecto de la etapa del modelado, básicamente lo que hicimos en el modelado son tres cosas distintas. Lo primero, ¿cierto?, es el embedding, que cada ficha de jurisprudencia, que en este caso eran 1536 fichas, algo así, las convertimos en un vector numérico de 1536 dimensiones usando un algoritmo propietario. Usamos el algoritmo, un text embedding de OpenAI. Y lo que hace un embedding, ya lo voy a explicar mejor acá, es que ubica un texto en un espacio semántico donde la distancia refleja precisamente la similitud semántica entre las palabras. Los textos del mismo tipo, por ejemplo, quedan relativamente cerca en un plano semántico, y los textos que no tienen nada que ver unos con otros, ¿cierto?, no, se encuentran lejos, ¿no? Entonces así podemos ver con esta imagen, con esta lámina, que la distancia geométrica sí te aporta en el fondo valor respecto de lo que fue, ¿no? Ahora, para graficar, ¿cierto?, mejor vemos cómo la geometría, ¿no?, captura significado. A la izquierda, ¿cierto?, podemos ver que son términos no relacionados, ¿cierto?, que quedan separados. Al centro, ¿cierto?, pares análogos, donde la regla es bastante simple. La cercanía implica similitud y el paralelismo implica cierta analogía, ¿ya? Disculpen, estoy pasando bastante rápido por esto, pero es poquito el tiempo que tengo. Ahora, son dos dimensiones, ¿no? Pero cuando hicimos este proceso, el embedding implicó que cada ficha quedó con 1536 dimensiones, que es algo en realidad bastante difícil de dimensionar, digamos, desde una perspectiva, digamos, con tu propia cabeza. Por lo tanto, usamos esta lámina meramente como una proyección. Bueno, el modelado de la segunda etapa implica un clustering, que es lo que hicimos en definitiva fue que tomamos estos embeddings y le pedimos a un algoritmo, que en este caso usamos un algoritmo que es clásico, que llamamos en ciencia de datos, que es el K-means, que lo que hizo fue es un algoritmo de clustering no supervisado, que lo que hizo en definitiva fue decirme en términos generales, esto también voy a pasar bastante rápido porque es más bien técnico, pero más o menos me dio la idea de que habían 5 grupos relativamente perfilados o relativamente bien definidos, ¿ya?
Acá en el fondo son lo que me dicen estos grupos. Me dijo sobre la base en el fondo del análisis de las fichas y en relación, digamos, a las palabras que contienen cada una de estas fichas, que más o menos tenemos estos 5 grupos, ¿ya? Esto es una modelación 2D que hizo el modelo. Y luego tomé estos clusters que ya tienen en el fondo un cierto trabajo y respecto a cada una de las palabras, respecto a cada una de las fichas, ya se normalizó y se entregó efectivamente el texto, ya están agrupados, y me dio este reporte automatizado. Y básicamente lo que me dijo fue que existen 5, esto lo hice con un call a una API de OpenAI, ¿no? Tratando de verificar, lo hice varias veces en el fondo para verificar si estaba correcto y que no habían alucinaciones, etc. Pero en términos generales lo que me dijo es que en esta base de datos habían quejas bancarias, había vigilancia, había otro clúster importante que estaba reconocido en esta base de datos, que es de la vigilancia por servicios, circuito cerrado de televisión, falta de consentimiento, incidentes de ciberseguridad y publicación indebida de datos personales. Luego viene una quinta etapa que es la evaluación de este proyecto, y la verdad es que evidentemente siempre las cosas se pueden hacer mejor, y por lo tanto lo primero que uno puede hacer mejor respecto de esto, ¿cierto?, es respecto de los embeddings. Uno siempre puede mejorar los embeddings, uno puede usar eventualmente otro algoritmo que haga embedding, como por ejemplo algoritmos que no analicen palabras, sino que analicen oraciones. Hay algunos otros algoritmos que están pensados específicamente para el mundo legal, potencialmente se podría usar, y eventualmente se podrían usar, digamos, muchas otras cosas para darle valor a estos resultados, ¿no? Bueno, aquí está, lo pueden ver en github.com, mtsbk/legal-data-mining, ahí están, y aquí está el archivo, está el Jupyter Notebook desarrollado, y que lo pueden buscar si lo quieren forkear, si quieren hacer lo que quieran, por favor. ¿Ya? Bueno, esto, aquí hay un tema, en realidad voy a pasar por encima porque también vamos a conversar de esto, estábamos hablando, digamos, en el almuerzo, que es algo relativamente parecido, que es en el fondo cuál es el estatus legal del trabajo de esto, particularmente cuál es el estatus legal de esto. Pero me quiero quedar con, para terminar, ¿no?, con 3 películas de los 90. Yo soy un niño de los 90, así que creo que estas 3 películas nos pueden servir harto para analizar los marcos mentales. Me voy a pasar 30 segundos. Bueno, la primera es Armagedón, ¿cierto?, que tal como decidió la NASA, para una tarea de estas características no necesitamos solo astronautas, sino que también perforadores, ¿no? Y no le entreguemos la ciencia de datos únicamente a los ingenieros, sino que en el fondo atrevámonos como abogados a hacer ciencia de datos. Jurassic Park, en el sentido ético, vale decir, no porque se puede hacer, tenemos que hacerlo, sino que en realidad pensemos. Y por último, cierto contacto, en el sentido de que tenemos que tener una lógica respecto del análisis de jurisprudencia, respecto de la aplicación, una lógica exploratoria y científica y humilde. Y por último, me quiero quedar con esta idea de que la inteligencia artificial no es solamente para los abogados para regularla, no es solamente para analizar la regulación de esto, sino que es para usarla. Eso, muchas gracias. Le pones play. Sí. Toma. Bien. Muy buenas tardes. Primero, presentarme. Soy Camila Cáceres, estudiante de la Universidad de Concepción. Primero que todo, me gustaría explicar un poco de qué se trata esta presentación. O principalmente el objetivo, lo que se busca es analizar cómo el derecho penal y la protección de datos responden dentro de entornos digitales en donde las emociones, la presión social y el diseño mismo de las plataformas influyen directamente en cómo actuamos. La idea central entonces es preguntarnos cómo se imputa la responsabilidad cuando no existe una intención clara de dañar por la persona, sino que más bien es empujada por esta dinámica colectiva que es propia de las redes sociales. Este enfoque parte también de la investigación contemporánea y de literatura también sobre datos y algoritmos, y con esta lente también se reexaminan categorías penales clásicas en estos escenarios de viralidad. Bueno, es necesario partir por este concepto del FOMO, que probablemente muchos hayan escuchado antes. El fear of missing out viene a ser, en palabras simples, el miedo a quedarse afuera, a no estar presente o a perderse algo que los otros están viviendo o están comentando. En el fondo es sentirse irrelevante dentro de estas redes sociales. Puse aquí en la diapositiva una definición que está mucho más completa, que es de Chvilsky,
Y en el fondo este miedo dentro del mundo digital no es simplemente casual, sino que las redes en sí están diseñadas para mantenernos dentro de ese estado. Asimismo, los algoritmos priorizan aquel contenido que genera más interacciones, lo que se comparte, lo que se comenta o lo que provoca emociones intensas en el usuario, y no necesariamente lo que es cierto. En otras palabras, entonces, las plataformas recompensan la reacción con alcance o visibilidad y no necesariamente la reflexión. Esto mismo también lo dice Cathy O'Neil con palabras mucho más simples. Nos dice básicamente que los algoritmos son opiniones incrustadas en código. Por eso tenemos que entender que las plataformas no son un árbitro neutro, sino que reflejan criterios y supuestos que priorizan aquello que moviliza emociones. Por eso también es importante leer la conducta con este contexto tecnológico y no solamente con psicología individual. Como resultado de estos fenómenos, también lo que se vuelve viral no siempre es lo más verídico, sino que tiende a ser lo que es más llamativo, lo que es más indignante, y por eso también muchas personas comparten información compulsivamente, sin verificar el contexto ni el origen. Sobre estos fenómenos también existen diversos estudios, incluí también las estadísticas que consideren más relevantes sobre esto. Pero en resumen, esta combinación del miedo a la exclusividad, la viralidad emocional y la falta de verificación generan un entorno en donde acciones que parecen triviales pueden convertirse en hechos jurídicamente relevantes. Bueno, aquí principalmente los autores claves que se usaron en este análisis, y señalar también que estos fenómenos se ven con mayor claridad en el caso de la FUNA, pero también se aplica a casos de ciberacoso o la difusión de los que son los llamados PACs. Y también es importante señalar que en estos casos el daño no se limita simplemente a quien publica primero, sino que también se amplifica con cada persona que comparte, que comenta o que replica este mismo contenido. Y aquí es donde surge entonces la pregunta de fondo, que es cómo debe responder el derecho penal frente a una participación que ya no es simplemente individual, sino que es colectiva y además emocional. Bueno, para responder esto tenemos que volver, aunque parezca bastante básico, a esta estructura clásica del delito. Y principalmente porque esta estructura se basa en una idea del sujeto que es bastante específica, la del sujeto, o sea, de agente autónomo, que es racional, es capaz de comprender las consecuencias de sus actos y decidir libremente conforme a su voluntad. Sobre estas mismas figuras se construyen también categorías como la del dolo y la culpabilidad, entendiendo entonces que existe la autodeterminación. El problema, sin embargo, surge porque en estos entornos digitales actuales muchas de las decisiones o de las acciones que se llevan a cabo no son siempre racionales, sino que pueden ser impulsivas, emocionales o directamente estar inducidas por la arquitectura de la plataforma. Y por eso también se hace necesario volver a ver estos conceptos para ver cómo se van adaptando a estos nuevos fenómenos. Sobre la tipicidad, sin embargo, no hay mucho que decir porque estas conductas encajan en figuras penales que existen, como la injuria, calumnia, amenaza, ciberacoso. Sobre la antijuricidad, la respuesta igual es clara: difundir datos, imágenes, información personal sin consentimiento es ilícito, lo señala expresamente la ley 19.628. Y estándares internacionales también, como el Reglamento General de Protección de Datos, exige licitud y proporcionalidad en el tratamiento de cualquier información. Y este también es un punto de fondo que subraya Shoshana Zuboff cuando señala que el capitalismo de vigilancia convierte nuestra experiencia en materia prima de datos. Entonces, si el entorno está diseñado para extraer y circular información, estos estándares, como el Reglamento General de Protección de Datos, dejan de ser una simple formalidad y pasan también a ser un criterio operativo para poder frenar estas exposiciones indebidas. Sobre la culpabilidad, es probablemente la parte más compleja en todo esto, porque al final lo que está en juego aquí es la voluntad y cómo esta cambia cuando actuamos en entornos digitales. Nos sirve mucho para explicar un poco esto lo que plantea Didier Fassin con su idea de la razón punitiva. Fassin nos dice básicamente que vivimos en una época en donde la sociedad espera castigos inmediatos, respuestas rápidas, visibles, casi automáticas, y esto dentro de las redes sociales se amplifica porque la atención y los me gusta sirven para el usuario, para el sujeto, casi como una especie de premio moral. Y es por eso también que la denuncia deja de ser solamente una forma de informar y pasa también a considerarse como un gesto de pertenencia, demostrarle al grupo que se está del mismo lado, se está dentro del lado correcto.
Ya, y es por eso también que DDR Fácil nos sirve mucho para explicar esto, porque nos muestra también cómo esta lógica moral colectiva puede distorsionar la mirada penal, haciéndonos leer como dolo, lo que en realidad a veces puede ser adhesión emocional o impulsiva. Y si lo llevamos entonces al derecho penal, la idea de la culpabilidad, por supuesto, no cambia, sigue siendo la misma. Se le reprocha a alguien lo que pudo y debió hacer en libertad, pero debemos considerar que cuando actuamos en estas redes, esta libertad se ve también condicionada por los algoritmos, la presión social y las emociones que también empujan a reaccionar. Y en este punto es donde aparece esta figura, que es la del adherente ansioso, que su utilidad es ser una categoría interpretativa, no está dogmáticamente sistematizada. Y es justamente esta persona que participa en un daño digital, pero lo hace más bien empujada por la expectativa del entorno y no tanto por un cálculo o una decisión consciente. Este, por supuesto, tiene responsabilidad porque actúa dentro de esta cadena, pero sin embargo su reproche debiese ser diferente al de quien diseña o amplifica este tipo de agresión. El aporte de esta figura es básicamente reconocer que la voluntad cambia de espesor, pero esta, por supuesto, no se borra. Y hacer esta diferencia también permite que el derecho pueda responder con proporcionalidad y no castigue en bloque o solo por pertenecer a este tipo de cadenas virales. Sobre la autoría y participación, brevemente en razón del tiempo, simplemente señalar que a este espacio digital se traslada una discusión que anteriormente se daba en los casos principalmente de saqueo, en donde lo que se discutía era si cada acción dentro de una cadena es un acto nuevo o es más bien una prolongación del original. Sobre esto mismo, la jurisprudencia chilena reciente tiende a aceptar esta teoría del acto nuevo. Y en términos prácticos, esto implica que quien comparte una publicación injuriosa o un video íntimo puede ser perseguido penalmente, aunque no haya sido el autor original de este material. Sobre esto mismo también Rubro y Venus, en su trabajo sobre gubernamentabilidad algorítmica, señalan que el poder ya no necesita órdenes explícitas, sino que este se ejerce en la repetición estadística de actos, y es por lo mismo que cada reproducción de esto consolida este efecto de control y en consecuencia genera también un punto nuevo de imputación. Para terminar, o para cerrar más bien, cuando hablamos de punibilidad por adhesión ansiosa, en el fondo lo que estamos haciendo es trasladar un problema que es clásico, pero a este escenario nuevo, que viene a ser cómo leemos la voluntad cuando estas acciones nacen de las redes. El derecho penal frente a esto se encuentra con un desafío que es distinguir cuando se está frente a una acción deliberada o a una adhesión emocional, pero sin perder, por supuesto, sus principios. Y en este punto también estos estándares como Reglamento General de Protección de Datos ayudan a ordenar esta respuesta, porque al exigir esta licitud, finalidad o proporcionalidad en el tratamiento de información, se ofrece también un marco concreto para poder pensar cuándo una exposición digital se vuelve ilegítima y cómo se puede reparar también sin forzar el castigo penal. Pero en suma, todo esto, lo del FOMO, la viralidad, la presión del entorno y la lectura más fina de la voluntad, obliga al derecho a mirar distinto, pero sin, por supuesto, renunciar a la legalidad ni a la proporcionalidad, y esto con el fin de que el derecho en general, no solo el derecho penal, esté también a la altura de responder a los nuevos desafíos que se ven en esta era digital. Muchas gracias. Aló, sí, ahí se escucha. Bueno, primero que todo agradecer por darme la oportunidad de estar acá, presentar hoy. Agradezco a los ayudantes, coordinadores y organizadores de estas jornadas. Este trabajo se adscribe como parte del proyecto Fondesit Voluntad, Consentimiento e Intención en los Contratos, una propuesta de depuración conceptual y probatoria del profesor Rodrigo Coloma Correa. Esta es bastante similar a lo que acaba de exponer mi compañera, pero en materia civil, que busca principalmente analizar o reanalizar lo que es el consentimiento en materia civil. Así que parto con la siguiente pregunta. ¿Se han preguntado alguna vez, ¿puede la tecnología influir en el consentimiento? Al hacérmela llegué a pensar incluso que podría existir un vicio del consentimiento. Sin embargo, me di cuenta que aquello no era así.
Si bien hoy nos enfrentamos a un mundo donde pareciera que los entornos digitales nos conocen incluso mejor que nosotros, saben qué buscamos, queremos, en qué horarios, ¿qué sucede entonces? Bajo este panorama, B.J. Fogg, en un trabajo casi visionario, trabajó aquello que nombró la tecnología persuasiva. Tecnología persuasiva es aquel medio computacional interactivo que busca persuadir o influenciar en las conductas mediante su diseño. Ahora bien, ¿qué diferencia tiene una persona persuasiva de la tecnología persuasiva? ¿En qué importa esta conceptualización que creó Fogg? En primer lugar, él observó que la tecnología tiene 6 ventajas por sobre cualquier persona persuasiva, y la primera es su persistencia. No se cansa al hablar, la tecnología no se aburre y trabaja en cualquier forma y momento. Segundo, ofrecen anonimato, lo que facilita que el usuario explore y se abra ideas nuevas, mostrando comportamientos que en público reservaría. Tercero, tienen una capacidad de procesamiento superior a la humana. Cuarto, opera en múltiples modalidades: textos, videos, imágenes, gráficos, animación estimulante, entre otros, que le da una eficacia superior al mensaje y superior al habla humana. Quinto, su capacidad de escala, pues puede escalarse para dar un mismo mensaje a millones de personas sin perder la eficacia, y cada usuario recibirá esa experiencia personalizada y original. Con ello, Fogg, por cierto, da el contraste de que no es lo mismo escuchar a un líder religioso que escuchar, por ejemplo, a quien es seguidor de ese líder religioso. Con la tecnología no pasa esta situación, pues ella puede dar ese mismo mensaje original a millones de personas y a la vez. Y finalmente, la ubicuidad dice relación con la capacidad de que la tecnología esté presente en múltiples formas y momentos. Hoy lo vemos, por ejemplo, en teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, asistentes de voz, que acompañan al usuario en su vida diaria y actúa en el momento preciso en que la persona puede ser más susceptible o vulnerable, y genera así un impacto significativo y en tiempo real. Ahora bien, volviendo a la pregunta, ¿la tecnología persuasiva puede viciar el consentimiento? De lleno, la palabra persuasión excluye la coerción y el engaño. Coerción supone el uso de fuerza y el engaño supone falsedad, lo que deja automáticamente fuera como vicio, pues nos afecta la voluntad de tal forma que justifiquemos su invalidez. Ahora, esta precisión conceptual nos permite enfocarnos y cambiar la pregunta, pues determinadas formas de persuasión, por muy legítimas que sean, disminuyen la capacidad deliberativa del sujeto. Y a esta nueva y precisada pregunta he llegado a la conclusión de que sí, la disminuye efectivamente su capacidad deliberativa. Y para ello daré el caso que analizó el profesor Rodrigo Monberg de las plataformas de ventas de entradas, tales como Ticketmaster. En primer lugar, vemos que la venta de entradas hoy en día se realiza mediante filas virtuales, donde al usuario se le asigna un lugar a la fila. También hay otros casos en que a esto se le suma contadores regresivos, como tienes 8 minutos para realizar la compra, o mensajes de quedan solo 15 unidades disponibles. En segundo lugar, al aceptar términos y condiciones, muchas veces consentimos en el uso de datos personales y entra en juego lo que es el perfilado del usuario. Con ello, muchas plataformas anticipan decisiones y comportamientos para arrojar en el momento preciso, recordatorios automáticos o mejor opción disponible, y a veces preseleccionan casillas por uno, ajustan la oferta según datos previamente recolectados. En tercer lugar, la forma de aceptar esos términos y condiciones puede darse bajo 2 fórmulas. La primera, y menos popular, Browse Wrap, donde el mero uso del sitio web conlleva aceptar sus términos y condiciones. Y en segundo lugar, Click Wrap, donde el usuario hace un acto afirmativo como presionar un clic, aceptar términos y condiciones. Y aunque la primera es más cuestionada que la segunda, en ambos casos vemos que la forma de expresar el consentimiento es brevísima. En el caso anterior, propongo constatar las tensiones al consentimiento mediante una triada analítica que lo aborda en 3 puntos. Primero, desde la arquitectura del entorno deliberativo, en el cual se decide. Segundo, desde el perfilado y predicción que se le hace al usuario. Y tercero, de la breve forma en que se expresará esa voluntad. Con el primero, respecto a la arquitectura del entorno deliberativo, como vimos, los sitios son diseñados para persuadir. El entorno crea una presión en el consumidor, como los tienes 8 minutos para pagar, y la interfaz se diseña de forma atractiva.
conduce todo para contratar y resalta el botón de continuar al contrario del botón de rechazar. También hay preselecciones de alternativas que muchas veces requieren un esfuerzo pequeño y extra para poder desactivar. Ahora bien, la Ley de Protección al Consumidor intenta corregir el problema de la arquitectura deliberativa en sus artículos 12A y 32, exigiendo en contratos electrónicos un acceso claro, comprensible e inequívoco a las condiciones, sumado a la posibilidad de poder almacenarlas o imprimirlas, además de informar los pasos para poder contratar y los medios para identificar o corregir errores. Pero el caso anterior trae un problema, porque el sitio puede cumplir formalmente con la Ley de Protección del Consumidor, mostrando los términos y condiciones, o incluyendo los pasos para contratar, pero puede también materialmente desincentivar que el consumidor lea y comprenda lo que contrata, mediante lo que Íñigo de la Maza ha llamado paradoja regulatoria, situación en que un exceso de información o de lenguaje técnico puede agobiar al consumidor y aburrir, y terminar desprotegiendo. El segundo punto de la tríada es el perfilado y la predicción del usuario. A esta arquitectura del entorno de la que hablamos se le suma la posibilidad de personalizarla con datos del consumidor, ajustando la página a la disposición individual del consumidor. Ello genera en sí una gran desigualdad. El proveedor decide con ventaja estadística y el usuario decide frente a una interfaz que ya sabe cómo reaccionará básicamente. Ahora bien, el perfilado implica cruzar ejes con la protección de datos personales y en el caso de Ticketmaster, por ejemplo, la ley 19.628 exige una base de licitud, sea autorización legal o consentimiento expreso del titular, así como deberes de información sobre las finalidades y eventuales comunicaciones. Y en la práctica, ese consentimiento expreso que reposa en los términos y condiciones, reposa en esos términos y condiciones a pesar de que la doctrina ha advertido que su carácter contractual suele ser bastante problemático. Por último, la última parte de la tríada es la breve forma en que se expresa la voluntad. Ahora bien, si sumamos un diseño del entorno y un perfilado y predicción del usuario, lo principal que buscará el proveedor es que el consumidor dé su aceptación y lo haga rápido. Y ello se refleja mediante acciones mínimas, como simples clics, taps o reacciones. Aunque para el derecho nunca ha sido problema que se dé aceptaciones cortas, como en contratos de transporte público, donde solo VIP y pagas, o subastas, la situación acá es distinta, pues los consumidores, por regla general, apenas conocen previamente las reglas, tiempos y riesgos de contratar. En suma, el proveedor diseña el juego, la interfaz, y mediante el perfilado predice gustos y la respuesta del usuario. Y para concretar rápidamente todo, reduce la aceptación a lo mínimo. Así, con estas influencias tecnológicas se deteriora una situación que el derecho al consumo venía a enmendar. Todo lo anterior tensiona la idea de una deliberación previa, reflexiva, informada y certera que el marco clásico del Código Civil, de espíritu liberal, defensor de la supuesta racionalidad del hombre, jamás contempló. Por ello, al menos desde una perspectiva doctrinaria, resulta razonable revisar críticamente la categoría de consentimiento. Ahí dejé anclado también un caso de Cernac y una frase de Juan Carlos Resónico que por tiempo no alcanzamos. Finalmente, lo que propone este trabajo no es la típica reforma legislativa, pues sigue el principio de inalteración de la teoría general del derecho de contratos propuesto por el profesor Ilsekas. Por ello, propone elevar los estándares de formación del consentimiento. Y al elevar los estándares de su formación en entornos de tecnología persuasiva, conservamos la estabilidad de la teoría general. Y ello se haría al exigir mínimos deliberativos previos o ex antes, como por ejemplo, un acto afirmativo previo e inequívoco, acceso útil a los términos y condiciones antes de hacer clic, 3, sin preselecciones en cláusulas gravosas, 4, registro probatorio de la versión mostrada al consumidor al momento de la aceptación. Todo ello, por cierto, se integra en los artículos 12A y 32 de la Ley de Protección del Consumidor y refuerza que importan las condiciones en que obtuvo la manifestación del consentimiento y no solo su existencia. Ahora, es fundamental que el derecho continúe su exploración sobre las implicancias jurídicas de la tecnología persuasiva para poder brindar una protección adecuada al consumidor sin sacrificar la eficiencia y la libertad que caracteriza a los sistemas de contratación digital. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores. Ha sido realmente una jornada muy fructífera
y enriquecedora, y gracias a mis estudiantes que están por acá acompañándome, y para quienes el tema de hoy hace parte del tema del curso de responsabilidad civil. Así que seguimos en la mesa de responsabilidad civil. Yo quiero agradecer a Matías, a Camila y a Julián por recordarnos asuntos bien interesantes, como si realmente seguimos siendo libres. Para contratar, en mi caso voy a hablar ya, voy a salir de la esfera del contrato para la esfera extracontractual en relación con los vehículos autónomos y semiautónomos y saber exactamente qué vamos a hacer con ellos, a quién vamos a imputar la responsabilidad. Justamente en junio de este año yo tuve que asistir a las jornadas internacionales de la Asociación Henri Capitán en Corea para tratar este punto y de alguna manera presentar el capítulo chileno al respecto. Y digamos que en resumen, casi todos los 32 países que estábamos allí pensábamos que evidentemente era muy importante poder hacer nueva regulación y sobre todo crear un fondo para poder establecer un régimen de responsabilidad objetiva absoluta para los daños causados por vehículos automatizados o semiautomatizados. Esto en razón a que ya de alguna manera lo hemos mencionado acá, pero no hemos sido tan fuertes en ello. Aquí hemos escuchado en esta mesa el carácter persuasivo de la tecnología, pero también podemos escuchar en otros nichos el problema de las cajas negras, o lo mencionábamos hace un rato, de los agentes que actúan sin necesidad de que necesariamente respondan a la programación que se hubiera dado originalmente a la máquina. Entonces, evidentemente, en principio, pareciera relativamente sencillo determinar a quién imputa responsabilidad siempre y cuando no intervenga un agente o una caja negra. De allí la importancia de promover la creación de nuevas reglamentaciones y Chile va en ese camino. En estos momentos hay un boletín que está cursando en el Congreso y este boletín establece en un artículo 28 una especie de, digamos, normas sobre responsabilidad. Solamente les voy a leer la primera parte que dice: la persona que sufra un daño como consecuencia de la utilización de un sistema de IA podrá demandar civilmente lo siguiente, y una serie de indemnizaciones, digamos que de formas de indemnización que se van a sumar a lo que ya el Código Civil tiene establecido como que puede ser reparación de un daño en materia civil. Esta misma fórmula, esa primera fórmula, les deja a ustedes muy claro que el artículo 28 de este boletín no está distinguiendo entre fabricante, entre diseñador, desarrollador y usuario, ¿de acuerdo? O sea, todos están exactamente puestos en la misma canasta. El problema de ello, y eso se lo he repetido a mis estudiantes ya varias veces, es que un sistema de responsabilidad objetivo no tiene realmente éxito si no va acompañado de un sistema de seguros. Si no hay responsabilidad, un seguro de responsabilidad civil al lado, lo que vamos a tener es una linda condena dada por un juez, es decir, una víctima llega rápido a una declaratoria de indemnización, pero que va a ser ineficiente o inefectiva si el patrimonio de la agente del daño no tiene con qué responder para el daño. Así que es extremadamente delicado, en el momento en que vamos a regular, mantener este tipo de falta o dilución de fronteras entre quienes participan en el desarrollo y en el uso de la tecnología. Por un lado, si no es también por el otro, altamente desincentivador para los desarrolladores en sí mismos, porque pues de alguna manera a nadie le va a gustar estar desarrollando una tecnología por la que simplemente desarrollarla ya es responsable. Y finalmente, es un grave problema también para la industria aseguradora, porque ustedes todos saben que en seguros no es posible indemnizar siniestros. Es necesario que haya un alea para poder desarrollar el seguro. En ese sentido, si nosotros miramos lo que tenemos, y aquí me voy mucho de la mano de Julián, si lo que tenemos podría ser suficiente. Ustedes saben que nosotros tenemos un código que fue inspirado en alguna parte por el Código Napoleón, y ese Código Napoleón tenía originalmente su título 3, este artículo sigue vigente en la reforma después de 2015,
un artículo relativo a la responsabilidad por el hecho de las cosas, ¿de acuerdo? Esta responsabilidad por el hecho de las cosas no se tradujo exactamente así en los códigos de Bello, estoy hablando del código colombiano y sobre todo del código chileno, del cual en Colombia nos inspiramos. Pero el desarrollo jurisprudencial, que fue brutal, o sea, fue realmente enorme, lo que tuvo el Código Napoleón en la primera revolución, fue inspirador para la Corte Civil Colombiana en 1936, particularmente en 1938, donde sale una primera sentencia de Ricardo Inestrosa Daza, para quienes más o menos están familiarizados con los profesores colombianos, era el padre de Fernando Inestrosa, quien fue el rector del externado. En un tiempo que se llamó la Corte Admirable. A partir de allí, él introdujo la idea de una responsabilidad por actividades peligrosas. Ahora, responsabilidad por actividades peligrosas no es exactamente lo mismo que responsabilidad por el hecho de las cosas. De hecho, Francia trató durante mucho tiempo de objetivar casi absolutamente la responsabilidad por el hecho de las cosas en el sentido de sacar la culpa dentro del análisis de la imputación de responsabilidad, para ir más rápido a la indemnización. Nosotros, con la responsabilidad de actividades peligrosas, y en esto quiero resaltar particularmente la manera como Chile ha venido leyendo esa responsabilidad por actividades peligrosas, le ha dado un toque más de presunción de culpa, que es extremadamente afortunado, y lo que quiero resaltar en la conferencia de hoy, para poder mantener en el futuro, en este posible problema de determinar la responsabilidad en este caso. En Chile se ha consensuado en realidad en que una actividad es peligrosa si hay alta probabilidad de que el riesgo ocurra o si el daño podría ser significativo. Es bien interesante porque si extrapolamos esta definición a lo que está tratando de hacer el boletín que está cursando en el Congreso, que lo que hace es basarse en la legislación europea, prácticamente la ley de IA, para integrar entre nosotros la idea de los 4 riesgos de responsabilidad, es decir, los riesgos que son inaceptables, los altos, los limitados y los nulos. Esta clasificación de riesgos podría dotar de sentido la definición que yo acabo de dar, o que mejor dicho, el consenso chileno acaba de dar. En ese sentido, lo más interesante de todo es que esto nos permite, de un lado, determinar cuándo va a haber peligrosidad en la actividad, pero del otro lado, si mantenemos la idea de presunción de culpa, podríamos enriquecer esa idea también con 2 conceptos que también vienen de Francia, que fueron desarrollados mucho más adelante, con el de la guarda de la cosa, quién es el guardián de la cosa, y más específicamente algo que se hizo en los años 50, con ocasión de un AG, el AG del oxígeno líquido, que es la diferencia entre guarda de la estructura y guarda del comportamiento. En consecuencia, yo diría que en vez de allá para acá, digamos, ¿qué tiene Chile para aportarle al mundo? Y Chile tiene esta posición y la pregunta ¿es posible aplicar la noción de actividades peligrosas a la chilena, a los daños causados por sistemas autónomos, semiautónomos en el régimen actual de responsabilidad civil? Y yo diría que sí. Y el propósito de esta ponencia y del escrito, que luego ustedes espero que puedan leer, es exactamente esto, es demostrarles que la responsabilidad por actividades peligrosas puede equilibrar la reparación con la necesidad de innovación. No exige realmente una reforma legal, sino más bien una comprensión profunda del texto y un enriquecimiento a través de un factor clave, que es distinguir entre guarda de la estructura con guarda del comportamiento, en este caso le vamos a agregar algorítmico. ¿Cómo lo podemos demostrar? Y lo más interesante de todo, que eso me lo señaló uno de los árbitros de esta ponencia, es ¿qué hay? ¿Cómo podemos decir que realmente en el mundo esto tiene sentido? Bueno, pues tiene sentido en la empresa aseguradora y tiene sentido en la medida en que, a pesar de lo que nosotros creamos, resulta que la interacción de la máquina con el humano ha hecho que en el mundo de la responsabilidad civil por daños ocasionados por automotores, los daños materiales se hayan reducido en un 88% y lesiones corporales en un 92%. Eso implica que, de alguna manera, el riesgo es controlable. Y como el riesgo es controlable,
es posible entonces justificar la idea de que haya una ausencia de culpa en alguna parte de la balanza. Lo que es interesante también es poder dar una vuelta sobre lo que se está ofreciendo a nivel mundial de formas de aseguramiento de este tipo de daños. En todos los países, en algunos hemos tenido reformas, pero que no reforman el Código Civil, sino que reforman la Ley de Accidentes para aumentar, obviamente, el fondo que hay, ustedes lo saben, el del seguro obligatorio, pero también los seguros personales. Waymo, en los Estados Unidos, por ejemplo, hace que la misma empresa que hace o sea, el fabricante de los vehículos tome una póliza grupal para incluir allí los riesgos, pero todos estos, tanto ese como el sistema de los Estados Unidos, perdón, como el sistema del Reino Unido y como el sistema de Japón, parten de la base de que hay elementos que pueden esgrimirse como eximentes de responsabilidad, sea para el fabricante o sea para el usuario. Aquí, por ejemplo, en el Reino Unido, el conductor humano no responde por daños ocurridos cuando el vehículo se conduce correctamente. Por el contrario, si se ve que ignoró una orden de retomar el control, ahí ya respondería por él. Entonces, todo esto nos hace pensar que realmente es importante mantener el alia, es decir, y con eso voy a terminar, que ya me dice, vamos a en rojo, mantener de alguna manera la idea de que no hay una responsabilidad absoluta estricta, sino una presunción de culpa. Y esa presunción de culpa es lo que nos permitiría realmente llegar a un diálogo interesante con las compañías de seguro y mantener el equilibrio entre la innovación y la indemnización de las víctimas. Y lo más importante, que lo que le digo a mis estudiantes, es tener la conciencia de que estamos actuando bien en sociedad. Muchas gracias a ustedes por la atención. Yo tengo una pregunta para Camilo. Justamente, que en el fondo, cuando se trata en el fondo, me acordé esta de la idea, de acuerdo cuando estudiaste, porque en la profesora penal me acuerdo que existía este concepto del ganging, ¿no? En el sentido, digamos, de como de los adolescentes se juntan y cometen un delito y en definitiva lo cometen por presión social. Y se hablaba en ese entonces, me acuerdo, de si era una atenuante o una eximente incompleta, en definitiva, en el análisis posterior de la atribución en el fondo, en el análisis de la culpa, digamos, de eso. ¿Estás pensando en algo así? Como qué sería en el fondo esta persuasión? ¿Una eximente de culpa? ¿Un atenuante? Bueno, no sé si se escucha así. Bueno, esta figura, la del adherente ansioso, está más bien pensada no para ser como una forma de exculpar o como atenuante, sino que para considerarla al momento de graduar el reproche. ¿Ya? Como para interpretar este tipo, está pensado más bien así como para las funas, este tipo de cadenas virales que son injuria y calumnia, interpretar estas con esta lente de tecnología y entendiendo que existen distintos tipos bueno, sujetos interactúan de diferentes maneras en estas cadenas. Está, por ejemplo, el que organiza, el que amplifica tácticamente, que añade doxing o otras cosas, y está este adherente ansioso, pero no busca exculpar en sí, sino que simplemente que se considere el momento de graduar el reproche, que no es la misma densidad volitiva que tienen los, O sea, las otras dos personas. más un atenuante que un eximente. Sí, algo así. Bueno, tienen solemne la próxima semana, así es que Entonces, definitivamente van a hacer van a poner buenas buenas notas, van a poner buenas notas. Pero son anónimos, así que no se preocupen por eso. Nos vemos en 10 minutos para el siguiente panel. Muchísimas gracias.